Y justamente vamos a hablar, lo que veníamos prometiendo desde el principio del programa, a mí me parece que excede un poco la alimentación, pero nos lo va a contar él. Fernando Grill, voy a leer porque estudió un montón, es licenciado en Ciencias de la Información de la Universidad Austral y escribió la serie de Lo que no engorda mata. Fernando, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por venir. A ver, yo creo que pienso yo, es un pensamiento mío, que la alimentación... La gente la empieza a advertir cuando se quiere sacar kilos de encima. En términos generales. Mientras tanto, no le mete mucha pila a, bueno, estoy comiendo proteína, grasa saludable, no sé, ¿qué es lo otro? Carbohidrato simple, carbohidrato compuesto. Bueno, esto me va a hacer bien porque la hidratación con agua... se empieza a enterar de cosas cuando la belleza hegemónica lo persigue. Bueno, es un punto importante el que decimos. Recién hablábamos un poco en el corte de que por ahí las generaciones más jóvenes tienen una conciencia un poco más profunda que la que uno tenía a esa edad, ¿viste? Sí, claro. Lo ves ver chicos de 12, 15, 17 años que empiezan a preguntarse un poco qué es lo que están comiendo. Ahora, ¿qué nos pasó a nosotros y por qué esta serie documental y por qué fue lo que empezamos a ver? Primero hablando con médicos, digamos, con la gente de la Organización Mundial de la Salud y empezar a percibir una cosa que no es menor, que la obesidad, esto que vos decís, se triplicó en los últimos 40 años. Es decir, se multiplicó por 3, digamos. Algo ¿no? ocurre. Algo está pasando en la forma en la que estamos alimentándonos que nos está haciendo, obviamente, más gordos, pero no solo es un problema de estético, como decís vos, sino que eso está trayendo aparejado una serie de enfermedades como la diabetes, por ejemplo, que está explosionada, sobre todo en niños, digamos, que era algo inédito, algo que no había hace cuando nosotros éramos chicos. Hoy hay un montón de chicos con diabetes de tipo 2, la hipertensión, es decir... Lo que van viendo, digamos, lo que se está viendo desde la salud pública, digamos, es que hay una bomba que está apareciendo. Argentina, por ejemplo, encabeza los rankings de obesidad infantil del mundo, es decir, de América y del mundo. Por eso también fue muy importante el año pasado la discusión del etiquetado frontal. Ustedes se acordarán que fue una discusión bastante fuerte en Argentina y que tenía que ver un poco con eso, con aportar un poco más de información a lo que estamos comiendo todos los días, digamos. Ahora, Fernando, perdón, ¿no? Digo... Se triplicó en los últimos 40 años. O sea, estamos hablando desde el 80, bien digo, 1980, 2020, 2023. ¿Hay números de cómo era la obesidad previo a ese proyecto, a ese lapso? Sí, o sea, obviamente hubo un montón de cambios de hábitos alimenticios en ese tiempo. Por ejemplo, qué sé yo, antes la gente comía más en la casa, la abuela vivía en la casa, la abuela a veces cocinaba, ¿viste? O sea, había un montón de cosas que hacían que la gente tuviera menos obesidad, digamos, ¿no? Es decir, el alimento más cocinado en la casa, el alimento más fresco, digamos, ¿no? Es decir, lo que nosotros hemos incorporado en estos últimos 40 años que vos bien nominás es lo que se llaman alimentos ultraprocesados. Y que eso es lo que nomina tanto la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud o los organismos públicos que dicen, bueno, nuestra alimentación cada vez incorpora mucho más este tipo de alimentos, que son alimentos industrializados, que tienen diferentes tipos de aditivos, que tienen determinadas características y que son los que están haciendo que engordemos más, digamos, ¿no? Es decir, en la serie hablamos con un montón de gente, pero por ejemplo, la gente de Barrios de Pie que hace un relevamiento de talla y peso en donde va midiendo a los chicos, ¿no? ¿Y ellos qué ven? Dicen, desde el 2001 para acá, nosotros en el 2001 veíamos desnutrición, es decir, chicos que no tenían la alimentación que necesitaban, y hoy lo que vemos es, desapareció la desnutrición y lo que aparece con claridad es una malnutrición, digamos. Índices de obesidad muy grandes, vos ves los chiquitos más vulnerables son los que más obesidad tienen, los que más riesgo tienen de diabetes, los que más riesgo tienen de hipertensión, esto obviamente... Es decir, ¿y con qué tiene que ver? Bueno, con lo que te decíamos, con que hay una industria alimenticia que por un lado generó algo bueno, digamos, porque a mí tampoco me gusta hablar decentemente malo. Todos estamos pudiendo comer. Esto también es inédito en la historia de la humanidad, digamos, ¿no? Es decir, cada vez más en Argentina, afortunadamente, desaparece la desnutrición. Es decir, el Estado, o por las políticas de transferencia, la asignación por hijo, o por la jubilación, etcétera, o por la asistencia, digamos, alimenticia, está llegando más o menos a todos los niños de la Argentina.
Por otra parte, lo que vemos es que ese alimento que están recibiendo no es necesariamente tan bueno, digamos, ¿no? Y que está generando que en el mediano o largo plazo pase. Pero obviamente esto no es algo que afecte solamente a los niños en situación de vulnerabilidad, sino a todos los niños. Los niños de clase alta... El mismo paquete de papas fritas se lo come en un barrio y en otro. Exactamente, se come en un barrio o en otro. ¿Qué pasa? Estos alimentos que estamos hablando de los procesados tienen mucho azúcar, por ejemplo, es decir, jarabe de maíz de alta fructuosa, que antes vos lo consumías en el chocolate, en un chupetín. Bueno, ahora está en la salsa de tomate, en las galletitas de arroz, en alimentos que vos pensás que son saludables, pero... JMAF. Exactamente, jarabe de maíz de alta fructosa se llama, que es una forma de edulcorar económica, digamos, que se usa mucho en la alimentación. Bueno, ¿qué está pasando en todos esos alimentos que comemos? Incorporamos azúcar, 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 sin darnos cuenta, porque por ahí el alimento no es dulce necesariamente, como te digo. Claro. Hay galletas de arroz que tienen azúcar. Y vos decís, esto es saludable, es sano, pero estás incorporando azúcar. Ahora, perdón, Nacho, tengo una pregunta. Sí. Digo, y en función ahora con la ley del etiquetado frontal, ¿no? Que uno ve los octógonos negros que te invitan a no comprar ciertas cosas. Buscas otra cosa y todos tienen un octógono. ¿Las empresas están haciendo algo para eliminar los octógonos y para vendernos algo de mejor calidad y más nutritivo? Mira, todavía obviamente para evaluarla en Argentina el impacto de la ley es pronto, ¿no? Pero sí tenemos evidencia de otros países, digamos. La ley de etiquetado la empezó a utilizar Chile, después lo usó México, países con un problema de obesidad infantil también muy grave como nosotros, Uruguay, Perú. ¿Qué se vio en esos países? Bueno, que obviamente las empresas, como decís vos, para evitar esos octógonos, empiezan a producir alimentos un poquito más saludables, ¿entendés? Sí. Entonces, por ahí no en todos los no en todos los nutrientes, pero varios de los nutrientes críticos lo empiezan a bajar como para salir de eso. Por eso, a veces la discusión que se da es, pero lo único que consiguieron es llenar de octógonos los alimentos. Bueno, hay que verlo dinámicamente esto, es a largo plazo, digamos. Bueno, ¿cuánto? También poder elegir uno, porque una cosa es decir, bueno, si voy a tener 4 octógonos, me como un chocolate, pero cosas que comíamos pensando que eran sanas, no sé, hay un montón de cereales que tienen un montón de azúcar y se los damos a los chicos creyendo que son sanos. Sí, obviamente, de nuevo, los octógonos tienen... Hay una discusión en el mundo respecto de qué etiquetado conviene. Por ejemplo, Europa tiene otro que se llama Nutri-Score y que analiza más con colores, los nutrientes saludables. Bueno, este es un etiquetado de advertencias, es un etiquetado que focaliza lo malo. Ha sido una de las críticas que le han planteado ese etiquetado. Yo creo que igual en la situación que estamos hablando es importante mostrar rápidamente lo malo como para que se produzca este cambio de la industria que lo necesitamos seriamente, digamos, ¿no? Y el cambio de nosotros, también de empezar a mirar un poquito más qué es lo que compramos en el súper. Sí, a ver, después un chocolate con dulce de leche adentro. Bueno, mirá. Pues, si querés no te lo pongo el octógono, pero si te comés 1 kilo de chocolate con dulce de leche adentro todos los días y probablemente en un análisis de sangre dentro de 3 meses te salga petróleo. Sí. Pero bueno, si te comes un chocolate por semana, exactamente, va a estar todo bien. Todos sabemos que el chocolate tiene eso. Por ahí el octógono es más importante en otro tipo de alimentos, como decían ustedes, que uno percibe como súper saludables y en el fondo te está clavando sodio, azúcar, harina, ¿viste? Y vos pensás que no, estoy comiendo una galletita de arroz y la galletita de arroz detrás tiene un montón de otras cosas. Sí, bueno, a ver, ¿no? Una lata de atún, que en muchas recetas fit te aparece lata de atún y la lata de atún te dice exceso en sodio. Sí. Pero como todo alimento envasado va a tener sodio, si no andá, pescate un atún, limpialo, lavalo y lo vas a comer y ese no va a tener exceso en sodio. Sí, ahí la clave, o sea, la clave... Digo, las arvejas en lata van a tener exceso de sodio. Pero uno tampoco puede decir, no comas garbanzo, porque no, al contrario, estamos comiendo poca legumbres, es buenísimo, bueno, tiene poco de sodio, lavalo, encontrar la vuelta. Pero sí me parece que tiene que ver con esto de ser un poco más consciente de qué es lo que estamos comiendo, sin volvernos locos, sin, viste, decir, bueno, no como nada, me voy a la huerta agroecológica mía sola, no. Pero sí es cierto que hay un problema que tiene que ver con la forma en la que se producen los alimentos, se distribuyen, se comercializan. Bueno, en el documental analizamos un poquito las diferentes problemáticas que tiene la alimentación, digamos, que no se resuelven obviamente ni se agotan con el etiquetado, sino que tienen que ver, recién hablábamos antes del corte, que si hay una idea de Argentina, que Argentina es un gran productor de alimentos. Producimos alimentos para 700 millones de personas. ¿Qué tan cierto es bueno, eso? La verdad es que producimos en realidad proteína animal para alimentar cerdos y vacas, pero no producimos alimentos para personas. Bueno, digamos. pero eso es un mito, ¿no? Que muchas veces Argentina produce para 400 millones de personas y hay desnutrición en Argentina.
esto, ¿es verdad que Argentina produce 400 alimentos para 400 millones de personas? No producimos, por ejemplo, la cantidad de zanahorias que hicieran falta si todos quisiéramos comer zanahoria, por ejemplo. Es decir, hay verduras, hay frutas que si todos los argentinos comiéramos las que deberíamos, no habría para todos, digamos. ¿No? Es decir, obviamente el sistema no las produce porque no se consumen. Es una problemática más amplia, digamos. Exactamente. No voy a hacer peras si nadie come pera. Pero, por ejemplo, hay un problema de distribución, es decir, de que se producen en determinado lugar y la huella ambiental, no sé, todos queremos comer tomate todo el tiempo. También hay cuestiones de alimentación, de decisiones de alimentación, digamos, que también tenemos que modificar, reflexionar, o que el sistema tiene que empezar a pensar cómo produce alimentos de una forma más sana. No sé, el tema de las carnes, por ejemplo, que nosotros lo encaramos en el documental. Obviamente hay formas de producir carne más sana, sí. Mostramos, por ejemplo, la experiencia del restaurante El Preferido y Don Julio, que hacen ganadería rotativa, en donde cuidan justamente que no haya erosión de suelos, pero la realidad es que hoy el ganado produce un montón de dióxido de carbono, contamina la atmósfera. Es decir, si todos los humanos quisiéramos comer carne, el planeta explota, digamos, ¿no? En eso que está pensando, por ejemplo, la ciencia, bueno, hay una línea de ciencia que está produciendo carne en laboratorio, ¿no? Nosotros mostramos en un capítulo cómo los laboratorios Craveri Argentina tienen un proyecto que se llama BIFE, que están justamente en eso y que esperan que en algunos años poder llevar eso a una góndola minorista, ¿no? Es decir, producir carne sin sufrimiento animal, sin contaminación ambiental, etcétera, etcétera. Otros están tomando otros caminos, por ejemplo, la famosa carne vegetal, ¿no? Es decir, donde imitan el sabor de la carne con alimentos vegetales, ¿no? Sí, lo que estaba leyendo yo un artículo en el fin de semana en donde la asociación, no es la asociación, pero bueno, el mundo carne lo que está diciendo, bueno, dale, pero no le pongas carne de nombre. Claro, bueno, hay toda una discusión con eso. Fantástico, pero no le pongas carne de nombre, porque no es carne. Bueno, y es cierto además que muchas de estas como opciones saludables de carne vegetal, en el fondo tienen otra cantidad de porquerías, ¿viste? Para darle gusto a carne, que en el fondo tampoco son tan saludables, digamos, ¿no? Pero sí es cierto que hay una gran reflexión, me parece, respecto de cómo estamos comiendo, digamos, ¿no? Es que empieza en la salud, que sigue en el medio ambiente, pero que impacta, digamos, en la calidad de vida de todos nosotros, ¿no? Fernando, ¿hay algún aspecto que no sea tangible? Digo, esto es decir, bueno, hay una huella de carbono, hay formas de elaboración, eso se puede ver, tocar y dibujar. ¿Qué aspecto hay para que nos alimentemos mal? Y pongo como ejemplo el apuro. Tengo que ir de un laburo a otro, tengo 20 minutos. Ñam, 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 ñam. Y como en 15 minutos, pum, me levanté, me fui, me tomé el colectivo, fui a otro lugar. Bueno, esto que decís es clave, digamos, ¿no? Es decir, primero el acceso a los alimentos saludables, digamos, ¿no? Es decir, también los mismos supermercados están reflexionando sobre este tema y proponiendo góndolas más sanas, más saludables. Hay un cambio mismo en la propia industria alimenticia que está discutiendo, y cuando hablo de industria hablo no solamente de los que producen, sino los que distribuyen, la forma en la que llega eso a la última milla al consumidor, etcétera, etcétera. Porque obviamente la forma de vida moderna, como decís vos, digamos, meté la patita y salimos rápido, ¿no? Claro. Bueno, la gran pregunta es, ¿se puede generar primero un vínculo nuevo con la comida, cocinar más, obviamente, pero el que no puede? ¿Habrá opciones alternativas que también tengan rapidez, que tengan todo esto, pero que no tengan los nutrientes negativos que tienen este tipo de alimentos? Bueno, yo creo que sí, creo que viene un camino de alimentación en ese sentido. Hay empresas, incluso en la Argentina, startups, que están empezando a pensar cómo producir esto, alimentos rápidos, digamos, de rápida elaboración, pero que sean más sanos, más saludables, que tengan algún otro tipo de nutrientes. Pero el impacto económico que va a tener también, porque si yo también de golpe te armo una comida saludable, etcétera, etcétera, y me la vas a cobrar el triple que la que no es saludable, y entre, mirá, tiro un cacho de carnaza. Yo siempre digo, con la cuestión del... No contra el veganismo ni nada, pero decir, bueno, mirá, dale, perfecto. Gases de efecto invernadero, huella de carbono y demás. La persona que lo único que puede tirar a la olla es 1 kilo de carnaza común y ponerle sal y comer papa y batata, pero comer, te va a decir, ¿sabe qué? La huella de carbono
que implosione, Sí, yo me voy a totalmente, morir cuando el planeta totalmente. esté hecho una pasa de uva. Mientras tanto, mis hijos y yo tenemos que comer. Dos cosas. Nosotros, el segundo capítulo, entrevistamos a barrios de pie y hablamos bastante, digamos, en los barrios, etcétera, etcétera, donde nos contaban un poco las problemáticas que existen, digamos. Por ejemplo, esto que hablamos de los alimentos, ¿no? No hay frescos, o el Ministerio de Desarrollo Rural no suele entregar frescos porque la cadena de frío, Claro. porque la compra de eso es más complicada. Es decir, hay problemas logísticos también de distribución de los alimentos. Es decir, no le llega a la gente el yogur, leche, o si le llega no tiene heladera por ahí, no Claro. tiene dónde meterla, dónde guardarla. También pasa esto que vos decís, vos le das una berenjena y no sabe qué hacer muchas madres, digamos, con una berenjena, digamos, ¿no? Es decir, hay un problema mucho más profundo que también tiene que ver con lo cultural, etcétera, etcétera, pero que es un camino en donde yo creo que hace falta que el Estado se involucre activamente y en eso nosotros hablamos, por ejemplo, de la experiencia del municipio de Rosario, ¿no? Que empezó a generar huertas comunitarias en el hueco que encontró a partir del 2001. Donde había un baldío, ¡pum!, clavó una huerta. Había un lugar vacío, una plaza, una huerta. Y después generó un cinturón verde ecológico en torno al cual le habilitó a muchos productores que puedan producir también cerca de la ciudad, que nutran en mercados, crearon mercados de proximidad con alimentos agroecológicos. Bueno, hubo una decisión política, Claro, digamos, que que tiene que ver con abaratar los precios, el acceso, etcétera, etcétera, ¿no? Que excede a una, que también es necesaria, que excede a un aporte económico, ¿no? Que es como esto, es decir, bueno, mirá, te doy una berenjena, bueno, ¿y qué hago con esto? Bueno, enseñarte a cómo cocinar Totalmente. una milanesa de berenjena, porque siempre jodemos con la milanesa, una milanesa, ¿cómo se llama? La lasaña de berenjena. Sí, 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 sí. O sea, con las cosas que te doy, enseñarte a hacer qué es lo que puedo hacer con todo esto. Excede a la guita solamente. Totalmente. Tiene que haber, digamos, Hipócrates, el padre de la medicina, decía: lo que comas será tu alimento, ¿viste? Y es un poco la base de la medicina en general, digamos, y la salud pública, digamos, ¿no? Bueno, la idea de que la gran pregunta es si el Estado tiene que ejercer políticas públicas en línea con lo que vos estás planteando, de cómo se alimentan ciudadanos, cómo ayudar para que sus alimentación, porque eso tiene un impacto directo en el presupuesto de salud. O sea, esto que te estoy diciendo, estos chicos que crecen con diabetes 2, después son un gasto público, Claro, por digamos, supuesto. tremendo. O sea, es carísimo después acompañar y cuidar a esas personas que van a tener este tipo de patologías, hipertensión, diabetes, enfermedades crónicas, cuya expectativa de vida es larga y cuyo gasto en salud va a ser mucho más largo todavía. Cuando ¿no? hablamos de ¿qué edades son de estos menores con diabetes 2? ¿Ya desde qué edad? 8 o 9 años 8 ya o se 9 empieza a ver, es impresionante. Digamos, ¿Diabetes y obesidad o solo Sí, diabetes? las dos cosas, O sea, obesidad ¿una va y con la diabetes. otra? Sí, van muy Generalmente juntos, van digamos. preparados. Van muy juntos. Sí, obesidad, te digo, hay un 30% de niños con sobrepeso y obesidad en Argentina. Es muchísimo para niños, Sí, digamos, ¿no? claro, Es decir, mucho. en adultos es la mitad. Pero digamos, niños suele ser menos porque se mueven, porque efectivan. Bueno, hoy ya tenés un 30 y pico % de niños con obesidad o sobrepeso. Es un número, de nuevo, uno de los más altos del mundo. O sea, competimos con Estados Unidos. Chile, que estaba peor que nosotros, empezó con el etiquetado hace varios años, empezó con varias políticas públicas de educación física, porque también obviamente el tema Sí, del claro. ejercicio es importante. ¿Y la pandemia influyó en este índice? Sí, la pandemia Los en todo el chicos mundo, quietos. en todo el mundo influyó. Obviamente la pandemia generó más obesidad en todo el mundo, como te digo, porque obviamente la gente dejó de hacer deporte, se refugió en la casa, morfó más, es decir, pasaron Más un montón de pantalla para los cosas, digamos. niños. Más pantalla para los niños, etcétera, etcétera. Sí, también hay un poco, el otro día lo escuchaba a Pablo Aimar hablar del fútbol y decía: nosotros jugábamos todo el día a la pelota y después entrenábamos. Dice, ahora los chicos solo entrenan. Entonces dice, viste, porque claro, el resto de día están jugando los jueguitos. Es decir, hay un cambio de hábitos, obviamente, que también tiene un impacto en la vida, en el famoso sedentarismo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, cuando se empezó a discutir este tema, uno de los primeros planteos tuvo que ver con el tema de la actividad física. En Estados Unidos, no se acuerdan, pero Michelle Obama hizo como una gran política pública de actividad física, etcétera, etcétera, tratando también de cambiar otra cosa que no hablamos, pero que es muy importante, que tiene que ver con los entornos escolares y cómo en los colegios se alimenta a los chicos, los que tienen comedor, o los kioscos escolares, digamos. Bueno, la ley de etiquetado también tiene algunos puntos que ver con eso, digamos, ¿no? Con tratar de evitar que se vendan determinados alimentos en el entorno escolar, porque por ahí vos lo único que tenías, la única alternativa que tenés en el kiosco era una papa frita o un alfajor. Bueno, que tratar de cambiar también en ese entorno coso. Y obviamente, también como decís vos, incluir la educación alimentaria en las escuelas es clave, digamos. Empezar a enseñar a los chicos de chicos qué es lo que comen, qué pueden comer, a cocinar.
Es decir, a retomar también la cocina, que fue una de las cosas que se perdió, digamos. Esto de me hago unas patitas y rápido en el horno, Claro. qué sé yo, ¿no? Y también nuestro paladar tiene que cambiar, porque yo en teoría sé todo, pero después las patitas fritas y son ricas. Sí, Entonces, obvio. ¿cuánto va a llevar cambiar Bueno, nuestro de Es que uno de los temas de los alimentos ultraprocesados es que obviamente usan esos nutrientes que hacen que vos no quieras parar de comerlos, digamos, ¿no? Es decir, la grasa, el azúcar, es decir, por eso los ponen, digamos, porque son justamente los que hacen que vos quieras seguir morfando, ¿viste? Hay algunos snacks que son adictivos, que no puedes parar, ¿viste? Como... Sin una valoración, pero sí para decir, bueno, mira, son diferentes los procesos. Un brócoli congelado de bolsa con una patita de bolsa. Sí. Digo, uno es verdura, pero bueno, está congelada, debe tener algún aditivo para que no se eche a perder. Mira, en ese caso no. En el caso de los brócolis, pero si la verdura de bolsa, congelada no. contra la patita congelada. ¿Cómo distinguís un alimento ultraprocesado de uno que no lo es? Ahí está. Tiene que ver con cuán parecido es al alimento el resultado final, ¿entendés? Es decir, hay alimentos naturales, hay alimentos procesados y hay alimentos ultraprocesados. Estos últimos son los más complicados, digamos, ¿sí? Es decir, una cosa es, no sé, el garbanzo. El garbanzo es normal. El garbanzo en lata es un alimento procesado. Pero después hay otro que es el ultraprocesado, que es el garbanzo ya metido en una cocción de no sé qué. Es decir, cuanto más lejos estás del alimento original, mayor procesamiento tiene ese alimento, menos nutrientes suele tener y más aditivos suele tener, digamos, ¿no? Es decir, la clave está en recuperar, digamos, el camino de regreso o que la industria vaya evolucionando de una manera en que pueda producir estos alimentos de una forma más sana de lo que lo está haciendo, digamos, ¿no? Entendiendo que no debe ser tan taxativo, tan base por altura sobre 2 es la superficie del triángulo equilátero, ¿cuánto tiempo debiera tardar un cambio cultural para bajar los porcentajes de una obesidad y diabetes 2 infantil? Mirá, ahí yo creo que es un proceso colectivo, es decir, también tiene que ver con cuánto nosotros decidamos, o nosotros, las generaciones más jóvenes, decidamos hacer el cambio de hábitos, cuánto a mayor conciencia se tome, cuánto, esto que hablamos del etiquetado, cuánto le impacta a la industria, porque si la gente deja de comprar con etiqueta, la industria va a decir, bueno, vamos a producir cosas sin etiquetas, si es que la etiqueta es lo que está decidiendo el poder de compra, ¿no? Es decir, es un proceso cultural largo. Yo lo que veo, y lo que un poco hablábamos antes también, tiene que ver con que las nuevas generaciones tienen un nivel de conciencia mucho mayor respecto de lo que comen, digamos. Más allá de veganismo, no veganismo, que a veces es una moda, etcétera, sí hay una mirada de, ojo, ¿qué estoy comiendo? ¿Qué me estoy llevando a la boca? ¿Con qué me estoy alimentando? Que por ahí algo que hace 10, 15 años no estaba tan claro, digamos, ¿viste? Bueno, obviamente sabía que la patita era menos sana que la otra, pero no entendía la dimensión que todo esto está teniendo. Así que yo creo, o sea, yo tiendo a ser optimista en el sentido de que creo que este nivel de conciencia cada vez es mayor, que la discusión está ganando peso, que ya no se ve como algo, antes vos hablabas de esto y decías, no, bueno, pero acá lo importante es que coman, porque los chicos que no comen, bueno, los chicos ya comen. Ahora empecemos a discutir qué le estamos dando de comer a los chicos, digamos, ¿no? Y qué impacto está teniendo eso en la expectativa de vida de esos chicos, que de verdad que vivir con una diabetes, no sé si ustedes conviven con alguien con diabetes, pero realmente es algo muy molesto, muy difícil, con mucho que impacta en muchos aspectos de la vida de la persona. Y de nuevo, yo tengo amigos cuya hija tiene diabetes, de nuevo, y nunca, o sea, no es que le daba azúcar especialmente, digamos, le pasó. Digamos, y hay muchos casos de chicos que cada vez están sufriendo más esto, digamos. Fernando, ¿cómo lo buscamos en YouTube, el documental? Lo que no engorda mata, ahí van a encontrar los 8 capítulos. También pueden ir a la página de la Fundación, cuidadosdesalud.org.ar, y buscarlo ahí. Hay un link, hay una página específica del documental. Bueno, nada, en Instagram, Remedia Prod es la productora que lo lleva adelante, así que bueno, nada. Se puede buscar por varios lados. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Vamos a un corte y